Hola chicas y chicos, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Les comento que este nuevo video clase tiene como finalidad dar continuidad a los contenidos que nosotros ya veníamos trabajando en el video clase anterior, que correspondía a la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Para el caso de esta nueva semana de plan remoto que va entre el 22 de junio y el 26 de junio, lo que nosotros vamos a trabajar son las etapas del conflicto, ¿ya? Nosotros en la video clase anterior ya por lo menos pudimos tener algunas nociones sobre los antecedentes de la guerra, situamos a la península de los Balcanes como el epicentro del hecho detonante que finalmente va a hacer que estalle este conflicto de tipo mundial, y también comentamos que una de los objetivos finalmente de pasar la Primera Guerra Mundial era reforzar algunos contenidos que quedaron en el aire durante el año 2019 por lo ocurrido con el estallido social, y también poder, digamos, conectarlo con lo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, para que ustedes entiendan de mejor manera el rol que van a jugar cada uno de estos países y cuáles eran finalmente los conflictos que quedaron estancados y que finalmente vuelven a aparecer, digamos, como un antecedente para lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, que se va a desarrollar desde el año 1939 hasta el año 1945. ¿Ya? En base a eso, entonces, comentarles que acá está el objetivo de la clase, que es analizar las etapas que marcaron el conflicto con la finalidad de entender el desarrollo de la guerra. La primera parte yo les voy a entregar de manera general algunas directrices sobre las etapas del conflicto, que ustedes después van a tener que leer de manera más detenida, ¿cierto?, sobre algunas batallas puntuales que yo les especifiqué, y posterior a eso les explico la actividad que va a quedar fijada para el viernes 26 de junio, hacer entrega hasta las 0 horas. Recuerden que las actividades ahora son calificadas de manera formativa, que quiere decir con un concepto. En base a eso vamos a partir entonces conversando acerca de las alianzas que se dieron en la guerra. Ya en la clase anterior nosotros comentábamos que hubo protagonismo por parte de Alemania una vez que ocurre este atentado, ¿cierto?, en Sarajevo, donde se da muerte al archiduque heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando. Y dijimos que los alemanes finalmente como que habían sido bastante inteligentes o un poco estrategas, porque vieron este hecho puntual como, digamos, como una puerta de entrada hacia todos los intereses que ellos tenían como nación, que era principalmente expandirse en el mapa y acaparar más territorios, principalmente porque no habían sido tan beneficiados con los imperios y las colonias, ¿cierto?, que se estaban dando en el periodo previo, ya con el famoso periodo imperialista. Por lo tanto, ellos vieron, digamos, en este hecho una oportunidad para poder conseguir sus propios objetivos, ¿ya? En base a eso, entonces, comentarles que, de acuerdo a la imagen que aparece acá en el mapa, aparece la Triple Alianza y la Triple Entente con sus primeros integrantes, ¿ya? Porque de ahí yo les voy a mostrar un cuadro donde nos vamos a dar cuenta que a medida que avanza el conflicto, van a haber nuevas potencias que se van a ir sumando y otras también que se restaron, algunas que se cambiaron de bando incluso, para que ustedes tengan claro las dinámicas que se dan al interior de la guerra, a partir de algunos tratados que se firman, de la misma diplomacia que puede existir también para convencer a una potencia del bando opositor de que cometa alguna acción determinada, etcétera, ¿ya? Para el caso de la Triple Alianza, que están marcados acá con color rojo, corresponde a los países que en el año 1882 establecieron una alianza conformada por Alemania, Italia y Austria-Hungría, vecinos de la península de los Balcanes, donde ellos buscaban protegerse ante un eventual conflicto y también bloquear el territorio francés, atendiendo que Alemania ahí tenía bastante rivalidad con los franceses por conflictos ocurridos en años anteriores, ¿ya? Por lo tanto, ellos se unen a esta triple alianza, y luego tenemos la Triple Entente, que se forma el año 1914, casi ya estando en marcha ya casi la guerra, y es, digamos, una asociación entre algunos tratados anteriores que se habían firmado entre Reino Unido y Francia, y también con Rusia, ¿ya? Por lo tanto, ellos tres se encuentran como protagonistas en el bloque cuando se desata el conflicto.
Los años posteriores, a medida que avanza la guerra, nos encontramos con una situación bastante compleja porque nos damos cuenta que la Triple Entente ha acaparado bastantes países que se van a unir al bloque a medida que avanza el conflicto. Muy por el contrario, los imperios centrales o con la Triple Alianza, vemos que no hay tantos, digamos, tantos países que puedan hacerle el peso como lo es la Triple Entente. Por lo tanto, quizás de manera lógica alguien podría decir, bueno, ya sabemos quién fueron los que triunfaron en la guerra, ¿ya? ¿Qué cosas a mencionar importantes? Por ejemplo, tenemos acá que Italia en el año 1915 pasa a formar parte del bando rival, que quiere decir de la Triple Entente. Inicialmente él era parte de la Triple Alianza. ¿Por qué ocurrió esto? Por algunos tratados secretos, el Tratado de Londres que se firma junto con Italia y donde a ellos a cambio se les había ofrecido una parte de territorios puntualmente en la península de los Balcanes, ¿ya? Por lo tanto, en base a eso, Italia hace valer esta suerte de contrato y se cambia a la Triple Entente. Otra situación que tenemos acá llamativa es la incorporación de Estados Unidos, que alguien me podría decir, ¿y por qué Estados Unidos participa de esta guerra? Por la misma forma en la que va a participar también en la segunda. Un hecho aislado, pero donde ellos finalmente se sienten bastante presentes, que es el hundimiento de el Lusitania, ya que va a ocurrir en el año 1917 y que los hace unirse también a la Triple Entente, ¿ya? Y tomar parte también de lo que va a ser casi el final o digamos el término de lo que va a ser la guerra. Y por último tenemos también el abandono de Rusia de la Triple Entente debido a la revolución que ellos atravesaron en el año 1917, donde ellos ya venían con una crisis bastante profunda, una crisis de carácter económica y social, por lo tanto no estaban, digamos, las condiciones como para poder solventar los gastos que implica, ¿cierto?, ir a una guerra. Por lo tanto, ellos deciden retirarse y firman el Tratado de Paz de Brest-Litovsk. A partir de eso, entonces, acá tenemos las etapas de la Primera Guerra Mundial, que se divide en dos. Primero tenemos una guerra de movimientos, que va desde puntualmente el año 1914, donde el frente a pelear va a ser puntualmente el frente occidental, que quiere decir, cuando hablamos de occidental, recuerden que para ubicarlos en el mapa europeo, estamos hablando puntualmente de el sector oeste, ¿ya? En ese sector se va a concentrar los frentes de batallas, ¿ya? Y luego tenemos entre el año 1915 y 1917 la guerra de trincheras, que es un periodo como casi estancado que algunos historiadores le denominan porque se cambia el mecanismo del combate. ¿Qué quiere decir? En estos pozos ya que se cavaban, los soldados permanecían allí y atacaban a los rivales. Ahí hay que mencionar que también se incorporan nuevas armas también para este mecanismo, o sea, para que logre ser efectivo finalmente. Acá, en este cuadro que es muy importante, yo les anoté las principales batallas que se dieron durante la Primera Guerra Mundial, las más importantes o las más significativas. Tenemos acá, por ejemplo, las que están marcadas en rojo, aparecen mencionadas, y posterior a eso yo les detallé algunos, digamos, como detalles que ustedes debiesen conocer de cada una de esas batallas que se llevaron a cabo. ¿Ya? Aparece mencionada la incorporación de Estados Unidos, ya porque los alemanes fueron culpados de hundir este transatlántico de Lusitania, y por último las batallas que van a dar por finalizada ya la Primera Guerra Mundial. Acá también les incorporé cómo es el sistema de trincheras, que es el mecanismo que yo les mencionaba recién, que se muestra bastante como casi innovador para lo que va a ser la guerra. Ya dice que consiste en líneas de fortificación cavadas en la tierra y enfrentadas, ¿cierto?, al enemigo. Este mecanismo emplea alambrados con espinos, armas químicas, ametralladores y artillería de grueso calibre. Sin embargo, mantenía inmovilizados a los combatientes, muchos de los cuales abortaron la misión, porque digamos que este mecanismo acaba un poco con el dinamismo de lo que podría significar, ¿cierto?, una guerra, ¿ya? Por lo tanto, eso también lleva a que algunos se retiren de combate.
Acá tenemos las nuevas armas que van a ser incorporadas en la Primera Guerra Mundial, donde aparece, perdón, acá lo cambié, aparece el tanque ya como un arma innovadora también para el periodo. Aparecen las trincheras, ya para que ustedes ahí después puedan revisar cada una de las partes que forman parte, perdón, cada una de las partes que se encuentran ubicadas en este tipo de pozos cavados, ¿ya? Ahí hay imágenes de las trincheras y acá aparece lo que yo les comentaba recién, que son las batallas más significativas que tuvo la Primera Guerra Mundial. Y por último, tenemos acá el fin de la guerra, donde los alemanes van a firmar el armisticio en el año 1918 con una seguidilla de fracasos cometidos por los alemanes. Ya vimos al principio que no estaban, digamos, también apoyados, por lo tanto era evidente que esta guerra la iban a perder. ¿Ya? En base a eso, entonces, tomando estos antecedentes que yo les acabo de mencionar, ustedes tienen que realizar la actividad del plan remoto que quedó fijada, tal como yo les mencioné recién, para el 26 de junio. Perdón, me acabo de equivocar porque era otro archivo el que tenía que abrir. Me parece que es este, sí, efectivamente. Acá entonces tenemos el plan remoto correspondiente a la semana entre el 22 y el 26 de junio. Y la primera actividad que ustedes van a tener que realizar es un ejercicio de toponimia, ya que consiste en encerrar en un círculo, puede ser obviamente con colores que sean diferentes para identificar a cada una de las alianzas. Tienen que identificar a los países que formaron parte de la Triple Alianza y de la Triple Entente. Me los pintan, ya, cosa que quede bien claro cuáles pertenecen a uno y cuál pertenece a otro, ¿ya? Obviamente que, por ejemplo, acá no aparece el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que fue incorporado tardíamente, pero los que ustedes puedan ubicar en base a la tablita que yo les entregué sería muy necesario para que ustedes los tengan identificados. Luego vienen las preguntas de desarrollo, ya que son bastante puntuales y que tienen que ver nuevamente con los antecedentes y las etapas. Dice, describe la situación europea en los años previos al estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué estaba pasando en Europa antes de la guerra? Esa es una pregunta bastante buena que quedó ya más que claro en el primer y segundo video clase, ya ir a esa situación. Luego, la pregunta número 2 dice, a partir de tu respuesta anterior, explica los antecedentes políticos y económicos que posibilitaron el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Y acá me anotan un antecedente político y un antecedente de tipo económico. Luego dice, como ya sabes, todos los procesos históricos se explican por la confluencia de diversos antecedentes o causas de larga duración que preparan el terreno para el desarrollo de los procesos. Existen también las denominadas causas directas o acontecimientos puntuales que detonaron el inicio de un proceso. De acuerdo al explicado, ¿cuál sería la causa directa de la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué ese acontecimiento provocó el inicio de la guerra? Ahí ustedes tienen que explicar qué fue lo que ocurrió puntualmente en la península de los Balcanes que hizo estallar este conflicto. Y para ir finalizando tenemos pregunta número 4. Tienen que ustedes mencionar los países que formaron parte de la Triple Alianza, los motivos que los reunieron a ellos y los países que formaron parte de la Triple Entente, ya que eso también yo lo partí mencionando al inicio del video clase. Por último tenemos, refiérase al final de la guerra considerando el Tratado de Versalles y la situación de Alemania, que eso ustedes lo pueden encontrar en el PPT que yo voy a adjuntar. Y por último tenemos las principales, digamos, hitos y batallas y formas de ataque también que se dieron durante los dos periodos de la Primera Guerra Mundial, que sería la Guerra de los Movimientos y la Guerra de Trincheras. Ustedes me completan este cuadro poniendo acá, por ejemplo, cómo atacaron durante la Guerra de Movimientos y me señalan las armas que ocuparon. Y acá en Guerra de Trincheras lo mismo, qué mecanismo se ocupa y cuáles serían digamos, las armas que se incorporaron. Y acá abajo los hitos relevantes o las batallas que se dieron en ambos periodos. Recuerden que yo ahí a partir de un esquema les dejé bien especificado cómo, digamos, se dieron cada uno de estas etapas, cómo se desarrollaron.
En base a eso, entonces, yo los dejo invitados para que ustedes realicen la actividad. Recuerden entregarla hasta el día 26. Y si tienen alguna duda o consulta, las dos vías por lo menos que yo estoy ocupando es a partir de correo electrónico y también a través del Instagram, ya que es @profesora.maribel, donde ustedes pueden tener acceso al material semanal que se está subiendo y también a poder hacer algunas consultas respecto a las actividades. Eso, que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.